Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy mi grupo, conformado por Luis Mesa, Stephanie Guevara y el que les habla Alejandro Morón, vamos a exponer sobre nuestro proyecto de trabajo, el cual es el análisis de la incidencia que tiene el tipo de cambio, la producción nacional y el precio internacional del cobre sobre las exportaciones de cobre entre los años 2010 y 2021. Iniciando como una pequeña introducción, pues el Perú se puede decir que es un país minero por excelencia, donde nuestros altos niveles de exportación nos han destacado a nivel internacional, siendo las exportaciones de minerales el principal factor del crecimiento del PIB nacional. Por lo que es importante determinar cuánto es lo que ingresa de exportaciones de minerales. Debido, evidentemente, a la pandemia del COVID-19, el nivel de exportaciones disminuyó de una gran forma, sobre todo en el año 2020. Mientras que en el año 2021 empezó nuevamente un repunte de forma apresurada. Sin embargo, el beneficio de las exportaciones de minerales pues, no ha favorecido mucho a la población y se teme que alguna bajada de los precios internacionales de los minerales pueda afectar de alguna forma con menor ingreso al PIB nacional. Por ende, la investigación quiere determinar cuáles son los factores que afectan el nivel de exportaciones. En este caso, el mineral escogido es el cobre. Y entre los factores que hemos elegido, pues están los tres: el tipo de cambio, la producción nacional y el precio del cobre. En primer lugar, tenemos la producción de cobre en el Perú, que si bien se incrementa gradualmente cada año, seguimos siendo el segundo productor a nivel mundial de cobre. Aún nos supera Chile con unas 3 minas de cobre con una mayor capacidad a nivel global. Y a nivel regional, pues Ancash es la región que ocupa el primer lugar en producción de este mineral. Presentando los factores tenemos al tipo de cambio, el cual es la relación de valor que se da entre las monedas del mundo para indicar el valor de la moneda local frente a las monedas extranjeras. El caso más común es la comparación con el dólar americano con las monedas mundiales, ya sea el euro, libra, etc. Y esto se da pues porque los precios de varios productos que se exportan están regulados bajo la moneda norteamericana y dependiendo de la moneda nacional, el precio de estos productos pues tiene mayor o menor valor en el extranjero. Y entre esos productos se encuentran justamente los minerales. Luego, la producción nacional, el cual es el conjunto de producción de los bienes y servicios que generan las empresas y participan en el mercado nacional de forma anual. La diferencia con el PIB en este caso es que este último combina las exportaciones e importaciones de un país. Además que los datos entregados por el MINEM, o el Ministerio de Energía y Minas, dan a entender que hay un crecimiento en la producción de minerales, como el oro, el estaño, y principalmente el cobre, quien creció un 12.7% en comparación de 2021. También los precios del cobre, los cuales desde el año 2021, con el repunte tras la pandemia, han crecido de forma exponencial y actualmente están rondando los 30 o 40 soles por kilo. Pues estas tres variables que hemos elegido juegan un rol importante a la hora de hablar sobre la venta de los minerales, debido a que estos pueden llevar a favor o en contra de cómo crece nuestra economía. Las empresas mineras deben estar pendientes de cualquier variación de estos factores que puedan afectar o beneficiarlos en sus futuros negocios y revisar los antecedentes de estos mismos. Continuando con el planteamiento del problema, tenemos que para el año 2021 las exportaciones mineras alcanzaron una cifra aproximada de 40.314 millones de dólares, registrando un incremento pues, prácticamente del 51% con respecto al 2020, justamente por el tema de la pandemia. Y eso significó una participación del 9.7% del PIB nacional del sector minero metálico y una participación del 8.5% del PIB de los subsectores mineros. Siendo el cobre uno de los principales productos que exportamos, pues representa más del 32% de las exportaciones nacionales. El cobre junto con el oro, el zinc y el plomo representaron un 87.7% en las exportaciones mineras. Y dado que la moneda internacional más aceptada para intercambio de bienes y servicios es el dólar, es importante analizar el tipo de cambio en el Perú y las consecuencias que traen pueden ser ya sea una mayor o una menor fluctuación del mismo y su incidencia en las exportaciones, ya que durante los últimos meses el Perú ha experimentado pues digamos, una de las peores variaciones que hemos tenido donde la moneda, el dólar, llegó a equiparar el sol en 4 soles a finales de 2021
Esto evidentemente a constantes crisis políticas y sociales que impidieron el desarrollo económico y crecimiento peruano, pero también inciden en las expectativas de los inversores y el pánico financiero, lo cual puede afectar gravemente el PIB nacional. Otro factor que incide en la producción nacional metálica e incide en las exportaciones peruanas es el precio internacional de los metales, dado que la demanda mundial depende de las economías más importantes del mundo, en este caso China, que es de nuestros principales compradores, es que su desarrollo ha ido desacelerando estos años de la pandemia y por ende ha desacelerado el desarrollo de las construcciones y la necesidad del cobre. Por eso es importante señalar la incidencia de la demanda mundial en los precios internacionales de los metales. En la formulación del problema, pues nuestro problema general es cómo influye el tipo de cambio en la producción nacional sobre los precios internacionales del cobre y en las exportaciones del cobre en el Perú durante justamente los años 2010 y 2021. Y entre los problemas específicos tenemos cómo todas las variables influyen en las exportaciones de cobre en ese periodo de tiempo. Nuestra justificación, pues el presente trabajo tiene como finalidad pues evaluar la influencia del tipo de cambio en las exportaciones de cobre y si es que este cambio está a favor o en contra de los peruanos, así como aprovechar la fluctuación para nuestro beneficio. Y en este caso tenemos a nivel teórico, los resultados ayudarán a demostrar por qué el tipo de cambio puede influenciar en el nivel de exportaciones de los minerales que se exportan al extranjero. A nivel práctico, los resultados ayudarán a las empresas mineras a aprovechar el tipo de cambio para obtener mayores beneficios en sus ventas de cobre y también tomar precauciones en esas que no sean favorables. Y en el aspecto metodológico, los resultados relacionan la variable de tipo de cambio con el nivel de exportaciones de cobre. Ahora doy pase a mi compañero Estefan. Continuando con el marco teórico o estado del arte, tenemos los fundamentos teóricos, los cuales son el tipo de cambio, que según el Instituto Peruano de Economía, lo define al tipo de cambio como la tasa a la que la moneda se intercambia por la moneda de otro. Este va variando constantemente y se determina por la oferta y demanda de cada divisa en el mercado de divisas o Forex. Existen dos tipos de cambio, nominal y real. En el caso de Perú, el tipo de cambio se mide indicando cuánto debe pagar la moneda nacional, que es el nuevo sol, para comprar una unidad de moneda extranjera, que en este caso puede ser dólares. La producción nacional. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, informó que en el año 2021 la producción nacional incrementó en 1,72% a comparación con el 2020. Cabe recalcar que las producciones bajaron durante el 2020 debido a la pandemia del COVID-19, la cual afectó a todos los sectores del país. Es por eso que es importante precisar que recién en diciembre del 2021 se dispuso a reanudar las actividades económicas. Los precios de cobre. Bueno, algunos estudios realizados por la AFP determinó que los precios de cobre por tonelada alcanzaron un máximo histórico tras la pandemia. El precio de este alcanzó los $10.435 por tonelada en la bolsa de London Metal Exchange, siendo un precio que no se alcanzaba desde el 2011. Y por último tenemos las exportaciones, que se definen como todas las ventas de bienes y servicios que se hacen al extranjero. Esto por medio de un productor o exportador y el importador quien es el que paga por la venta. En el Perú, los niveles de exportación se han visto destacados principalmente por los minerales, cuáles son el oro, plata y cobre. Bueno, dentro de nuestro marco teórico hemos implementado algunas teorías, las cuales son la teoría ricardiana, la teoría de Heger-Ohlin y la teoría de Linder. Continuando con los objetivos e hipótesis. Como objetivo general de nuestra investigación, tenemos que identificar el impacto de las variables, tipo de cambio, producción nacional y el precio internacional del cobre sobre las exportaciones de cobre en el Perú durante los años 2010 y 2021. Como objetivos específicos, tenemos 4 objetivos específicos. El objetivo específico El primer objetivo específico es hallar el tipo de relación que existe entre la variable de tipo de cambio sobre las exportaciones de cobre en el Perú durante los años 2010 al 2021. Como segundo objetivo específico tenemos precisar la relación que existe entre la variable de la producción nacional sobre las exportaciones de cobre en el Perú durante los años 2010 al 2021. Como tercer objetivo específico tenemos establecer la relación que existe entre la variable del precio internacional del cobre sobre las exportaciones de cobre en el Perú durante los mismos años. Y por último, como último objetivo específico, detallar un pronóstico futuro entre la variable del tipo de cambio
producción nacional y el precio internacional de cobre sobre las exportaciones de cobre en el Perú en los siguientes 3 periodos. Hipótesis. Como nuestra hipótesis general, tenemos el tipo de cambio, la producción nacional y el precio internacional de cobre influyen sobre las exportaciones peruanas de cobre. Como hipótesis específica tenemos 3. El tipo de cambio influye en las exportaciones peruanas de cobre, la producción nacional influye en las exportaciones peruanas de cobre y el precio internacional influye en las exportaciones peruanas de cobre. Continuando con el método. Como enfoque de nuestra investigación, tenemos un enfoque cuantitativo, debido a que mediante este estudio buscaremos comprobar nuestras hipótesis teniendo como base la medición numérica junto al análisis estadístico, asimismo con la finalidad de comprobar si existe una asociación o correlación dentro de nuestras variables. Bueno, como tipo de investigación, se está implementando una investigación de tipo aplicada, debido a que se emplea un caso específico que tiene fundamento y base en teorías económicas. De la misma manera, la investigación presenta un tipo de investigación cuantitativa, puesto que se lleva a cabo una recolección de datos estadísticas para llevarlas a un análisis econométrico para así poder definir el desempeño de cada una de las variables empleadas en el trabajo. Como diseño de investigación, el diseño de investigación es no experimental. Según Hernández, lo define a ese tipo de diseño como aquel estudio que se realiza sin que ninguna de las variables sea manipulada y solo se contempla con la finalidad de ser analizadas. Bueno, nuestras variables. Como variable dependiente tenemos a las exportaciones, que está en valor FO en millones de dólares. Y como variable independiente tenemos 3, las cuales son el precio del cobre, analizado en precio internacional en dólares, que el tipo de cambio interbancario de soles en dólares, y la producción de cobre en toneladas métricas finas. Ahora le daré el pase a mi compañero Luis, que les hablará acerca de los resultados obtenidos en la investigación. Gracias. Hola, soy Luis Eduardo Mesa Vera y a continuación vamos a ver la parte de resultados. En primer lugar tenemos aquí las gráficas de las diferentes series y al lado izquierdo tenemos las gráficas de las series y niveles en las cuales encontramos el comportamiento de estas. Como notamos dispersión, hemos también transformado las variables en logaritmos para poder trabajar con ellas de mejor forma. Aunque de igual forma hemos notado determinados quiebres dentro de las estructuras de las gráficas. Hemos hecho una estimación por mínimos cuadrados en la cual la variable de las exportaciones es la variable dependiente y la variable de la producción, del precio del cobre y del tipo de cambio son variables exógenas. De la regresión, lo primero que podemos notar es que la variable, el tipo de cambio es una variable que es significativa para el modelo al 5%, mientras que la producción de cobre es significativa, pero al 10%, mientras que el precio del cobre no es significativo. Además, también notamos un R cuadrado bastante bajo, de 0,49, lo cual nos indica que la mayor parte de la varianza del, del modelo es a causa de los errores y no de las variables. Por tanto, bueno, encontramos un modelo que no llega a explicar de forma robusta los estimadores, pero bueno, tenemos la prueba conjunta, donde igualmente tenemos la significancia del modelo y la prueba individual, donde señalamos la significancia de las variables, como ya lo hemos dicho. Además tenemos la prueba de heterozeisticidad, en la cual vemos que igualmente se rechaza la hipótesis nula y se comprueba que no existe heterozeisticidad. Al igual que en la autocorrelación, vemos que el Lurgo máximo está entre 1 y 2, por lo cual sería una pequeña preocupación, pero no es algo grave como, por ejemplo, si pasara que el Lurgo máximo estaría por debajo del 1. En cuanto al cronograma, hemos encontrado que según el test de Kiefeler,
Las series son no estacionarias y además encontramos un posible orden de integración del nivel uno. Y además, según el test de Granger, encontramos que, por ejemplo, el precio del cobre causa en sentido de Granger a la variable de la producción de cobre. Además, la variable del tipo de cambio causa en el sentido de Granger a la variable de la producción de cobre. Y por último, también encontramos que el tipo de cambio también causa en el sentido de Granger al precio del cobre. Por último, como discusión según las variables, sí, bueno, si bien esperábamos que al aumentar la producción, al aumentar la producción, las exportaciones también aumentan, la regresión nos indica que por cada valor porcentual eh, que la producción aumente, las exportaciones van a caer. Eso se podría interpretar porque por cada vez que haya por cada vez que haya mayor producción va a haber menos mineral, por lo cual se podría llegar a entender que va a haber menos exportación. Y además, según las hipótesis, esperábamos que las variables sean significativas, sin embargo, vamos a encontrar algunas variables que no son significativas. En cuanto al modelo, en cuanto a las conclusiones, el modelo de la el modelo no es lo suficientemente robusto dado que presenta un R cuadrado del 0,49, lo cual nos indica que las variables que hemos propuesto no explican con un alto nivel de porcentaje a las variaciones que puedan tener en la variable dependiente. Esto pues nos hace indicar que debemos eh, elegir un mejor modelo para poder estimar eh, estas estimaciones. Además, la variable de los precios internacionales de cobre tiene poca significancia de explicación respecto a la variable dependiente. Como segundo resultado, también encontramos que si bien, si bien el tipo de cambio es significativamente individual ante las exportaciones de cobre, de acuerdo a nuestros antecedentes, se determinó que se debe seguir los indicadores de esa variable, porque siguen siendo de alta incidencia. Por ejemplo, en una de nuestras fuentes encontramos que las exportaciones de cobre se pueden explicar en un 30% de acuerdo al precio del cobre. Gracias. En cuanto a recomendaciones, en primer lugar, recomendamos desarrollar políticas macroeconómicas, monetarias y el mejor desarrollo de la industria para poder optimizar los ingresos obtenidos por la exportación de ese mineral y poder así implementar mayores políticas públicas y proyectos debido a la mayor recaudación fiscal que se daría en Perú a causa de ese mineral. Y además recomendamos también incentivar la producción de material académico que nos permita tener una mejor comprensión de eh, el entorno de la producción de los minerales como lo es el cobre.